Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la teoría psicoanalítica de Carl Jung. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en una pequeña localidad de Suiza llamada Kessewin. Su padre, Paul Jung, fue un clérigo rural y su madre fue Emily Preisgott Jung. El niño Carl creció rodeado de una familia muy educada y extensa, que incluía a unos cuantos clérigos. Carl era más bien un chico solitario en su adolescencia, no le importaba mucho el colegio y no soportaba la competición. Acudió a un colegio interno en Basel, Suiza, donde se encontró frontalmente con los celos de sus compañeros. Empezó a estudiar y a utilizar una enfermedad como excusa. Aunque su primera elección de carrera fue la arqueología, se decidió por la medicina en la Universidad de Basel. Ahí conoció al famoso neurólogo Krafft Ebing y llegó a trabajar para él. Bajo su influencia estudió psiquiatría. Poco después de su licenciatura se estableció en el Hospital Mental de Bursley en Zúrich, bajo la tutela de Agnes Bleuler, al que se le conoció como el padre y conocedor más importante de la esquizofrenia. Carl Jung fue un joven colega de Freud. Se dedicó a la exploración del espacio interno a través de todo su trabajo. Se lanzó a la tarea equipado con los antecedentes de una teoría freudiana, pero más así, con un conocimiento aparentemente inagotable sobre mitología, religión y filosofía. Pero era especialmente muy hábil en el simbolismo de tradiciones místicas complejas, tales como la alquimia, la cábala y tradiciones similares en el hinduismo y el budismo. Además, tuvo la capacidad de un soñar muy lúcido e ilusiones ocasionales. En el año 1913 tuvo la visión de una inundación monstruosa que hundía casi toda Europa, cuyas aguas llegaban hasta las faldas de las montañas de su nativa Suiza. Vio miles de personas ahogándose y la ciudad temblando. Luego las aguas se tornaban en sangre. En las siguientes semanas a la visión surgieron sueños de inviernos eternos y ríos de sangre. Estaba asustado de que estuviese volviendo loco. Pero en ese mismo año empezó la Primera Guerra Mundial. Jung creyó que de alguna manera existía una conexión entre él como individuo y la humanidad en general, algo que él no podía explicarse. Hasta ese año se fue metiendo en un proceso doloroso de autoexploración que formaría la base de su futura teoría. La Primera Guerra Mundial fue un periodo especialmente doloroso de autoexamen para Jung. Sin embargo, era solo el principio de una de las teorías de la personalidad más interesantes que el mundo haya visto. Jung empieza su vida profesional en el centro psiquiátrico más importante del momento, la Clínica Universitaria de Bursley, donde estudia casos de esquizofrenia y es un facilitador del psicoanálisis durante esos años. La psicología analítica parte de la existencia de un inconsciente colectivo en la psique de cada individuo, de modo que la conciencia, ligada al yo, no solo ha de vérselas con los contenidos propios de lo inconsciente personal, los complejos personalizados en los que Jung llamaba sombra, sino con todos los contenidos transpersonales que moran en nuestro interior, a los que él también llamó arquetipos. La teoría de Jung tiene como concepto central el individualismo, la cual divide a la psique en tres partes: el yo, el inconsciente personal,
el inconsciente colectivo. El yo se identifica con la mente consciente, es la que usamos para saber cómo hacer lo que vamos a hacer. Es con la que le prestamos atención a los detalles y con la que llevamos a cabo nuestras acciones, como por ejemplo, es la que utilizamos para decidir si cruzar o no al momento en que un carro está atravesando la calle. Después de describir el inconsciente personal, Jung añade una parte al psiquismo que hará que su teoría destaque de las demás. El inconsciente personal es todo aquello que se forma en el pasado del individuo, son los recuerdos reprimidos o que debido a su irrelevancia se eliminan y que a su vez este contiene partes de la personalidad que no logran aflorar del todo en la conciencia, como por ejemplo cuando somos regañados muy bruscamente desde niños y esas imágenes quedan grabadas en nuestra memoria, pero de una u otra manera son reprimidas o eliminadas para no recordarlas. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es el tipo de inconsciente en el que Carl Jung pone más énfasis. Contiene elementos históricos y colectivos que modulan el modo en el que los seres humanos piensan, sienten y actúan. En concreto, incluye estructuras psicológicas heredables y construidas socialmente llamadas arquetipos. Podríamos llamarle sencillamente nuestra herencia psíquica, ya que es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Existen ciertas experiencias que demuestran los efectos del inconsciente colectivo más claramente que otras. Entre ellas, la experiencia del amor a primera vista, el déjà vu, aquel sentimiento que sentimos de haber estado anteriormente en una misma situación, y el reconocimiento de ciertos símbolos y significados de algunos mitos se pueden considerar como una realidad externa e interna del inconsciente colectivo. Otros ejemplos que ilustran con mayor amplitud el inconsciente colectivo son las experiencias creativas compartidas por los artistas y músicos del mundo en todos los tiempos o las experiencias espirituales a través de la mística de las religiones. Otra experiencia muy interesante es la experiencia cercana a la muerte. Parece ser que muchas personas de diferentes partes del mundo y con diferentes antecedentes culturales viven situaciones muy similares cuando han sido rescatadas de una muerte clínica. Hablan de que sienten que abandonan su cuerpo, viendo sus cuerpos elevarse a un mundo superior. Hablan de que sienten también una fuerza que les atrae hacia un túnel largo que desemboca en una luz brillante, de ver a familiares fallecidos o figuras religiosas esperándoles, y una cierta frustración por tener que abandonar esta feliz escena y volver a sus cuerpos. Los arquetipos son universales, así lo dijo Jung. Todo ser humano hereda las mismas imágenes arquetípicas básicas. Las diferencias culturales e individuales determinarán la forma en que estos arquetipos se manifiesten. Jung nos dice que los arquetipos son determinantes de la conducta y de las experiencias del ser humano, que según él son la tendencia o predisposiciones heredadas para responder al mundo. Estos se representan mediante figuras mitológicas, algunas de las cuales y las más conocidas para Jung son la madre, el maná, la sombra, la persona, el ánima y el animus. La madre.
Este arquetipo está simbolizado por la madre primordial o la madre tierra, también conocido en la mitología como Eva y María. En las tradiciones occidentales, por símbolos menos personalizados como la iglesia, la nación, un bosque o un océano. De acuerdo con Jung, alguien a quien su madre no ha satisfecho las demandas del arquetipo se convertiría perfectamente en una persona que lo busca a través de la iglesia o identificándose con la madre tierra. El maná. Es llamativo que en sociedades primitivas los símbolos fálicos usualmente no se refieran en absoluto al sexo. Usualmente simbolizan un poder espiritual. Estos símbolos se exhiben cuando es necesario implorar a los espíritus para lograr una mejor cosecha, aumentar alguna pesca, la relación entre el pene y la fuerza, entre el semen y la semilla, entre la fertilidad y la fertilización, son parte de la mayoría de las culturas. La sombra. Por supuesto que también en la teoría junguiana también hay un espacio para el sexo y los instintos. Estos forman parte de un arquetipo que él denominó la sombra. Deriva de un pasado prehumano y animal, cuando nuestras preocupaciones se limitaban a sobrevivir y a la reproducción, y cuando no éramos conscientes de nosotros como sujetos. Esto supone que la sombra es amoral, o sea que no es ni buena ni mala, como en los animales. Un animal es capaz de cuidar calurosamente a su cría. Al mismo tiempo puede ser un asesino implacable para obtener comida. Pero él no escoge ninguno de ellos, simplemente hace lo que hace. Es inconsciente. Pero desde nuestra perspectiva humana, el mundo animal nos parece brutal, inhumano, por lo que la sombra se vuelve algo relacionado como un basurero de aquellas partes de nosotros que no queremos admitir. Los símbolos de la sombra incluyen a la serpiente, que está relacionado a la escena vivida en el jardín del Edén, el dragón, los monstruos y los demonios. Usualmente guarda la entrada a una cueva o a una piscina de agua, que éste representa el inconsciente colectivo. La persona representa la vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con las demás, es decir, nuestra imagen pública. La palabra obviamente está relacionado con el término persona o personalidad. La persona es la máscara que nos ponemos antes de salir al mundo externo. Aunque se inicia siendo un arquetipo, con el tiempo vamos asumiéndolo, llegando a ser la parte de nosotros más distantes del inconsciente colectivo. En su mejor presentación constituye la buena impresión que todos queremos brindar al satisfacer los roles que la sociedad nos exige, pero en su peor cara puede confundirse incluso por nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza. Algunas veces llegamos a creer que realmente somos lo que pretendemos ser. El ánima y el ánimus. Es el arquetipo de lo masculino en lo inconsciente colectivo de una mujer, a lo femenino en lo inconsciente colectivo de un hombre. Para la mayoría de los teóricos, este papel está determinado por el género físico, pero al igual que Freud y otros psicoanalistas, Jung pensaba que en realidad todos nosotros somos bisexuales por naturaleza. Cuando empezamos nuestra vida como fetos, poseemos órganos sexuales indiferenciados, y es solo gradualmente bajo la influencia hormonal cuando nos volvemos machos o hembras. De la misma manera, cuando empezamos nuestra vida social como infantes, no somos masculinos o femeninos en un sentido social. Casi de inmediato, cuando nos ponemos una camisa de color rosa
o una blusa de color rosa, nos desarrollamos bajo la influencia social, la cual gradualmente nos convierte en hombres o mujeres. El self es la unidad última de la personalidad, logro de perfección que según Jung alcanzamos con la muerte. Se representa por un círculo, una cruz o las figuras de la mandala. Teorías de la personalidad basándose en las energías psíquicas. Jung menciona que dentro de nosotros existe una fuerza psíquica que determina nuestra personalidad. Ella está regida por 3 principios, los opuestos, que establece que toda energía psíquica tiene un contrario, lo bueno, lo malo, arriba, abajo y todos los opuestos existentes. La equivalencia señala que la energía psíquica no se pierde, sino que se traslada de una parte a otra. La entropía establece que la energía psíquica tiende al equilibrio. Tipos de personalidad según Jung. Jung desarrolló una tipología de la personalidad que se ha vuelto tan popular que mucha gente cree que él no hizo nada más. Esta empieza con la diferencia entre introversión y extroversión. Las personas introvertidas prefieren su mundo interno de pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños y demás, mientras que las extrovertidas prefieren el mundo externo de las cosas, las actividades y las personas. La teoría de la personalidad de Carl Jung. Para Carl Jung existen 4 funciones psicológicas básicas: el pensar, el sentir, el intuir y el percibir. En cada persona o en varias de las personas existen algunas funciones que tienen particular énfasis. Por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, según Jung, se debe a que predominan las funciones de intuir y percibir antes que las de sentir y pensar. A partir de las 4 funciones básicas, Jung postula que se conforman 2 grandes tipos de carácter, el introvertido y el extravertido. Cada uno de ellos tiene rasgos específicos que los diferencian del otro. El carácter de tipo extravertido. Su interés se enfoca hacia la realidad exterior antes que hacia el mundo interno. El carácter de tipo introvertido. Siente interés por sí mismo, por sus sentimientos y sus pensamientos. A partir de las funciones psicológicas básicas y de los 2 tipos de carácter fundamentales, Jung señala que se derivan 8 tipos de personalidad bien diferenciadas. Todas las personas pertenecemos a uno u otro tipo, siendo estos el pensamiento introvertido, el sentimental introvertido, el sensación introvertido, el intuitivo introvertido, el pensamiento extrovertido, el sentimental extrovertido, el sensación extrovertido y la intuición extroversión. Carl Jung definió que existen 12 tipos de arqueotipos, tomando en cuenta la personalidad, el orden y el control. Dentro de ellos está el arqueotipo o la personalidad presentada como el gobernante, el creador, el inocente, los que demuestran una orientación al propio individuo, el sabio, el explorador, el héroe, los que presentan cambio, el mago, el rebelde, el bufón, los que presentan una orientación hacia las personas, el amante, el amigo y el cuidador. Carl Jung analizaba desde un punto de vista la psicología a través de los sueños. Sus sueños fueron un gran motor que impulsó a la teoría psicoanalítica basándose en los arqueotipos. Gracias.